Saludos compañeros y tutor del grupo 299-005-37. Para esta ocasión, ya para finalizar, los compañeros que estamos al mando de esta parte es el compañero Norbey, Javier Antonio Willes y César Vélez. Vimos también que en esta parte, ya para culminar, las etapas que se manejaron fueron dos. El proyecto se realizó en estas dos, las cuales se analizó la dinámica del sistema, todo mediante la respuesta en el tiempo y en su estado estacionario y transitorio, para finalmente desarrollar todo el controlador solicitado, el cual planteó pues el problema. Conceptos importantes, etapa 1. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la dinámica del sistema planteado? ¿Cómo funciona internamente un motor de DC? Conozco su estructura. El voltaje de alimentación del motor debe ser continuo o variable. ¿Qué significa en la práctica aplicar una señal escalón unitario al motor? ¿Qué información me entrega el criterio de Rouse-Hurwitz? ¿Qué información me entrega el lugar geométrico de las raíces de un sistema? ¿Cómo se puede representar el espacio de estados de un sistema a partir de la función de transferencia? ¿Cuál o cuáles son las fórmulas para calcular la controlabilidad y observabilidad del sistema? Conceptos importantes, etapa 2. ¿Qué me indica y cómo debo interpretar un diagrama de Bode? De acuerdo a la dinámica del sistema analizada en la etapa 1, y a las condiciones solicitadas en la guía, se debe corregir el estado transitorio o el estado estacionario del sistema. En caso de que sean los dos que deben corregirse, ¿cuál es más importante corregir de acuerdo al caso expuesto? Recomendaciones al realizar la actividad. Es importante conocer previamente el uso correcto de Laplace, así como sus demostraciones y formas de conseguir esta conversión de cualquier función, conocer previamente la teoría antes de realizar la simulación en MATLAB, comprobar las gráficas de la teoría en clases utilizando MATLAB. De la materia teórica, conocer lo que es la respuesta en el tiempo y en frecuencia de un sistema y su interpretación. De las prácticas anteriores, manejo de la ventana de comandos de MATLAB y las funciones elementales para la creación de variables y funciones de transferencia. Características de la respuesta en el tiempo. Descripción del problema. Una empresa multinacional fabricante de reproductores de DVD y Blu-ray ha tenido problemas en la fabricación de los reproductores por presentar variación de la velocidad de los motores de corriente continua, DC, que hace girar los discos ópticos en los reproductores. Para corregir este problema, la empresa va a incorporar módulos controladores en las tarjetas principales de los reproductores. Se requiere diseñar un prototipo de controlador que permita mantener el motor DC girando a velocidad constante para que la lectura del disco óptico sea óptima. Igualmente, garantizar el funcionamiento aceptable del controlador ante perturbaciones que se presenten por fallas eléctricas o señales parásitas en el sistema. La empresa requiere que se le entregue la función de transferencia del controlador y las simulaciones que demuestren que el controlador cumple con los parámetros del diseño propuesto, además presentar el proceso de diseño detallado descriptiva y matemáticamente. Según especificaciones técnicas de los motores, su función de transferencia es: requisitos del sistema a implementar. Se necesita que la velocidad del motor una vez implementado el módulo no difiera en más del 20% del valor requerido. El motor debe estabilizarse en máximo 2 segundos. Debido a que velocidades altas del eje del motor pueden dañarlo, se requiere un sobrepaso máximo del 10%. Se necesita que el sistema en lazo cerrado tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0.6 a una frecuencia de 4 radianes por segundo. Identificación del orden del sistema. La solución debe centrarse en el mecanismo que está funcionando mal. Por lo tanto, se debe verificar las revoluciones de los motores y los sensores encargados de modificar el error de su comportamiento mediante señales eléctricas de control. Del análisis realizado se ha determinado que el sistema debería trabajar con una realimentación, o sea que debe ser un sistema de lazo cerrado. Así se verifican constantemente las revoluciones del motor. Que se debe abordar en la etapa 1. Se deberá analizar la dinámica del sistema. Graficar el lugar geométrico de las raíces. Determinar su estabilidad absoluta, controlabilidad y observabilidad. Empecemos. Utilizando MATLAB y a partir de la función de transferencia del sistema a trabajar, encontramos el lugar geométrico de las raíces.
En esta imagen que nos proporciona MATLAB se puede observar su ubicación en el plano. Análisis del sistema. Según la función de transferencia de nuestro sistema, este es de segundo orden, e igualmente como se puede observar en el diagrama una ganancia de 2,49, según la respuesta nos indica que es un sistema sobreamortiguado. Justificación matemática. Se identifica el orden del sistema. Según su forma, M es igual a 1, B es igual a 6 y K es igual a 4. Es allí donde se determina la estabilidad absoluta del sistema usando el criterio de Roux-Hurwitz. Según el criterio de Roux-Hurwitz, se tiene en el proceso de solución. Se analiza la tabla de Roux-Hurwitz. Se encuentra la ecuación característica sobre la cual se realiza el análisis. Calculamos el factor de amortiguamiento, la ganancia estática, su atenuación y su frecuencia natural amortiguada. ¿De dónde obtenemos? Ahora se halla el tiempo pico, el cual da un valor de 1.40 segundos. El tiempo de restablecimiento es igual a 1 segundo. El tiempo de subida da 2.962 segundos. Y su factor de amortiguamiento real y crítico es de 3. Obtención del lugar geométrico de las raíces. Al desarrollar la ecuación característica y al reemplazar los valores de nuestro proyecto, se obtiene el lugar geométrico de las raíces. En el siguiente diagrama generado en MATLAB, se puede ver que el lugar geométrico de las raíces es menos 0,763 y menos 5,23. Analizando si un sistema es estable o no. ¿Qué se debe tener en cuenta para que un sistema sea estable? 1. Que no haya cambio de signo en la primera columna de la tabla de Roux. 2. Se cumple la condición necesaria A2, A1, A0 sean mayor a 0. 3. Que los coeficientes de la primera columna del algoritmo sean positivos. Nuestro sistema cumple todas las condiciones necesarias, por lo tanto es un sistema estable. Igualmente, al analizar en MATLAB, encontramos que la ganancia que se obtiene es de 0,5 y el tiempo de respuesta es de 3,47. Siguiendo con el análisis de la ecuación característica, hallamos su controlabilidad, la cual es 1, por lo tanto es un sistema controlable. De la misma manera concluimos que es observable ya que tiene una matriz de 2×2. Desarrollo etapa 2, vamos a trabajar en analizar la respuesta en frecuencia del sistema. Diseñar el controlador que permita que el sistema cumpla con las especificaciones requeridas. Realizar la simulación para verificar los resultados. Tener en cuenta para el análisis y dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué me indica y cómo debo interpretar un diagrama de Bode? De acuerdo a la dinámica del sistema analizada en la etapa 1 y a las condiciones solicitadas en la guía. ¿Se debe corregir el estado transitorio o el estado estacionario del sistema? En caso de que sean los dos que deben corregirse. ¿Cuál es más importante corregir de acuerdo al caso expuesto? De acuerdo al análisis realizado al sistema planteado, se encuentra que la ganancia del sistema es 1,27. El polo se encuentra ubicado en menos 3 más 2,95 J. El factor de amortiguamiento en 0,713. Y su frecuencia es de 4,21. Se pasa a dar solución al sistema planteado reemplazando estos valores en la ecuación característica. ¿Cuál es la forma del compensador? Leamos. Se realiza el análisis del compensador teniendo en cuenta la sumatoria de los ángulos de los polos. El ángulo del polo del compensador tiene un valor de 87 grados y en la posición del polo se debe formar un triángulo rectángulo. Al resolver la ecuación su ubicación es x igual a 0,9875. Se deduce que el siguiente polo está ubicado en menos 6. Continuemos, la condición de magnitud debe tener un valor de 1, lo cual al dar la solución al problema da como resultado 1. Nuestro sistema analizado en MATLAB, obtenemos el valor de KC, el cual es 0,0429.
Ahora se tiene como queda el diagrama de bloques con el controlador PID incluido y la vez la respuesta visualizada en el diagrama de Bode. De la misma forma el comportamiento de la planta al igual que el ingreso a MATLAB para obtener su respuesta. En el diagrama de Bode se aprecia la frecuencia con respecto a la magnitud y la distancia de donde se puede realizar su interpretación. Ahora y retomando lo realizado en la etapa 1, se puede ver cómo se debe interpretar la ubicación de los polos en el plano a una respuesta y así determinar. Si se tienen polos complejos para un sistema oscilante, ceros negativos para un sistema estable, polos en el origen para un sistema integrador, polos positivos para un sistema inestable y por último ceros que da una respuesta inversa. Teniendo en cuenta lo analizado antes, se pasa a realizar el diseño del controlador y su mejor respuesta. Se utiliza el método de sintonización de Ziegler-Nichols y se dibuja la tangente a la planta en lazo abierto. Y ya estamos terminando, diseñamos el controlador PID que cumple las características solicitadas por el fabricante de los reproductores, en nuestro caso determinamos como el controlador PID como el más adecuado. Entonces requerimos hacer las determinantes de KP, T y TD y retomamos la ecuación característica para hallar el controlador reemplazando en ella los valores obtenidos. Se obtiene finalmente la función de transferencia en términos de S, sobre la cual se realiza el diseño del diagrama de bloques en Simulink de MATLAB para analizar el sistema. Al analizar su respuesta en lazo cerrado, observemos que su amplitud pico está en 1,31 en 0,207 segundos y una V-choke de 31,1% y el tiempo de restablecimiento en 0,661 segundos. Vemos que el sistema está sobreamortiguado en 31,1%, se debe realizar la sintonización para encontrar la respuesta más adecuada del controlador. En el proceso de sintonización, se ubica la mejor respuesta del controlador. Y por fin se ha llegado al diseño del controlador solicitado por el fabricante de reproductores luego de realizar la mejor sintonización del mismo. Jejejeje, proceso culminado, hasta la próxima. Vimos que en esta etapa 1 se analizó toda la parte de la dinámica del sistema, se graficó pues el lugar geométrico de las raíces y se determinó su estabilidad absoluta y la contabilidad y la observabilidad. Ya para la etapa 2, que era la segunda etapa, que siempre nos dio pues fue algo complicado, analizamos toda la respuesta en la frecuencia del sistema y se diseñó todo el controlador que permitía que el sistema cumpliera con las especificaciones requeridas y se simuló pues para verificar todos los resultados. Todo esto nos ayudaron en el CA, la profesora Victoria. Estuvimos con ella muy de la mano, entre Javier, yo y el otro compañero, pues estuvimos pues asistiendo como a esta parte. Muchas gracias a todos, la generación, felicidades.